los colombianos, al elegir a Petro, han elegido la pobreza. Es clarísimo, digamos. ¿Y son tontos los colombianos que eligen la pobreza? Yo creo que son tontos. Creo que hay una ceguera que tiene que ver con una nacionalidad y con unas ideas de izquierda que hoy en día están absolutamente desfasadas, que no tienen ningún sentido. Shalom, shalom, ¿cómo están? Amados hermanos y amigos, aquellos que están pendientes de Israel, porque aquel que estudia la palabra de Dios está pendiente de Israel, ama a Israel. Y desde este programa para ustedes, Ben Krepoxman desde Israel hoy, nos dirigimos a ustedes y hoy día, pues, una vez más con nuestro invitado especial, mi gran amigo, el doctor David Diamond, experto en estas materias. Así que hoy vamos a hablar y vamos a analizar el infausto mensaje de el presidente Petro, ¿no? Presidente de nuestra amada Colombia. Bienvenido, David, un abrazo fuerte. Benjamín, mucho gusto saludarte y a tu audiencia. Gracias por tener la amabilidad de invitarme nuevamente a tu programa. Es un honor saludarte acá desde Ashdod. Estamos como a 1 hora de distancia con Jerusalén. Y muy contento de poder hacer un segundo programa contigo, tomando en cuenta las repercusiones que hubieron después de aquel programa que me invitaste a hablar acerca de Israel, nación irreemplazable. Creo que amerita este segundo programa para poder desarrollar algunos tópicos inherentes a este tema de Gustavo Petro que merece la atención. Sí, fabuloso. De verdad que es un privilegio para mí también. Y en el Génesis capítulo 12, versículo 3 dice claramente, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan. Por ejemplo, es interesante cómo algunos pueblos árabes quieren hacer este tema, ¿verdad? De unirse a Israel para hacer negocios por un tiempo. Y hay una propuesta de que somos todos como hermanos a través de Abraham. Pero la Biblia es bien clara y dice de que David es descendiente de Isaac, que Yeshua, a quien los pueblos latinoamericanos son cristianos, desciende de David de Isaac. Entonces hay una promesa clara y concreta para el pueblo de Israel, que es Jacob, el hijo de Isaac. Entonces es una confusión y una perversión muy grande que este hombre haya estado diciendo que Israel no es el pueblo de Dios y que la palabra semita pues no corresponde. Nada más una pequeña cosa para darte la palabra, que estamos todos deseosos de escucharte. En realidad la palabra antisemita le pertenece al pueblo judío. ¿Por qué? Por usos y costumbres. Nunca se ha usado antisemita para hablar acerca del pueblo árabe. Se utiliza. Entonces podremos cambiarla por antijudíos, antisionistas, antiisraelitas. Es lo mismo, la palabra antisemita por usos y costumbres está en la Real Academia Española, lo saben los sociólogos, lo saben los lingüistas, que por usos y costumbres, obviamente, antisemitas sabemos todos, a menos que alguien se quiera hacer el tonto, que se refiere a ir en contra de Israel. Entonces, obviamente, el que te bendiga será bendito, al que te bendiga será maldito. Génesis capítulo 12:3. ¿Qué nos podrías tú empezar a decir, David, con respecto a este discurso infame de este señor Petro? Bueno, quiero explicar esto a tu audiencia. El programa que estamos haciendo hoy es a colación de uno que hice un pequeño video en las redes sociales llamando al pueblo colombiano a orar ante las declaraciones y el congreso que desarrolló en Bogotá, Colombia, hace 72 horas, invitando a 32 naciones en lo que él llama el Club de la Haya, que no es que está patrocinado por la Corte Penal Internacional de la Haya, no. Simplemente se llama Club de la Haya. ¿Por qué? Porque quieren que la demanda principal que se presentó contra Israel por parte de Sudáfrica sea apuntalada por la mayoría de las naciones que se unan a esa corriente. Bueno, partiendo de ahí. En este congreso que ya se ha desarrollado en Bogotá, han participado personajes muy conocidos, antisemitas o judeófobos, como por ejemplo el embajador de la Autoridad Palestina ante las Naciones Unidas. Estuvo esta mujer albanese, que es la relatora de la ONU, una mujer que acaba de ser sancionada por el gobierno norteamericano
porque desde la posición en la que ella se encuentra, actuó con una total maldad contra el Estado de Israel, con un sesgo totalmente anti-israelí, lo cual obligó al gobierno norteamericano a aplicarle sanciones. Bueno, no obstante, esta mujer y otros más participaron en este congreso organizado por el gobierno colombiano en Bogotá. Lo cierto es que al final del evento se presentó el presidente colombiano y dio un discurso de los muchos de los que ya estamos acostumbrados a oírlo, un discurso incoherente, yo diría cantinflesco, como es típico de él, cantinflesco, porque habla de una cosa, habla de otra, mezcla una cosa, no hay un hilo conductor en el tema, habla de muchas cosas, al final no se entiende nada, pero Petro tomó muchas declaraciones que las vamos a analizar y responder a ellas una a una, porque hizo puntualizaciones que realmente son perversas, propias no de un ignorante, sino de un malvado. Está claro, yo lo he dicho y me mantengo, Gustavo Petro es el más grande antisemita de Latinoamérica, hoy por hoy. Segundo lugar, considero y lo ratifico que si Gustavo Petro hubiera nacido en el Medio Oriente, hubiera formado un grupo terruco peor que Al-Qaeda, es peor que Hamas, peor que Hezbollah, yo creo que este sería peor que Bin Laden. Considero que Petro dentro de la Franja de Gaza en este momento sería el líder del Hamas y lo haría con gusto. De hecho, no le ha importado ni siquiera la vida de un colombiano que permanece secuestrado en la Franja de Gaza. Yo pensé que ya lo habían liberado, no. El colombiano todavía sigue ahí, tú tienes el dato, te di el nombre de este colombiano que está en calidad de rehén en la Franja de Gaza, el Cana, ¿qué se llama? Es un colombiano que está ahí secuestrado. Bueno, está casado con una colombiana. Sí, el Cana. Bueno, pero él tiene nacionalidad colombiana. Yo sé que tiene nacionalidad colombiana, es correcto. Sí, usa pasaporte colombiano. Entonces, su deber era rescatar. Entonces, estamos hablando y a la esposa tampoco la han contactado, no le han ayudado nada. No lo va a hacer, absolutamente. Entonces, estamos hablando de un hombre con tendencias psicópatas que no tiene el más mínimo interés en ayudar en nada. Definitivamente. David, ¿quieres que vayamos viendo el video o...? Sí, por favor, así vamos analizándolo paso a paso. Mediterráneo, donde está Palestina, porque el Mediterráneo es plural. Donde nació Jesús, que era palestino. Donde nació Jesús, que era palestino. El sitio donde nació también está bajo amenaza y es Palestina. Esta es una mentira que ha corrido en el mundo a lo largo de los últimos años, que la ha popularizado Hugo Chávez en su momento, inclusive Nicolás Maduro. Pero me sorprende que este hombre, que aparentemente es más intelectual que Maduro, porque cualquiera piensa que Maduro es lo más bruto de lo bruto, pero bueno, ahora sale él con el mismo cuento. Primero, calificar a Jesús como un personaje histórico palestino es ser perverso, porque estás tratando de destruir la historia y de reescribirla a tu antojo. Cuando uno mira la Biblia, que es nuestra referencia, porque ya que Petro se mete a hablar de un tema religioso, uno tiene que hablar con la Biblia, de lo contrario aquí no hacemos nada. Vamos a ir a Mateo, para Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Cuando Jesucristo nació en Belén de Judea. Primero partamos ahí. Betlehem, casa del pan. Nombre en hebreo, no en árabe. Betlehem en hebreo significa casa del pan. De Judea, provincia de Judea. Judea viene de judío, judío viene de Judá. Judá era uno de los 12 hijos de Jacob. Entonces, una locura que el tipo diga palestino. Después veremos que la palabra Palestina nunca se escuchó en la Biblia, nunca se la leyó, nadie la escribió. En los días del rey Herodes, llegaron de Oriente a Jerusalén unos sabios preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? El rey de los judíos. No dice de los palestinos, el rey de los judíos que ha nacido. Textual. Ahora,
nosotros vemos otro pasaje que me parece importante mencionar. En Mateo capítulo 2, si tú tendrías la bondad de leer del 19 al 21, por favor. Listo, cómo no. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Textual. Aquí estamos hablando de la Biblia. La Biblia es el documento base sobre el cual tenemos que desarrollar nuestra idea. Uh-huh. En Mateo dice que Yeshua nace en Belén de Judea y preguntan por el rey de los judíos. Uh-huh. Aquí nos dice 2 veces la palabra tierra de Israel, expresión tierra de Israel. Uh-huh. Dice, el ángel le aparece, el ángel se le aparece a José, María, José y María, listo, pero le habla a José y le dice, vete a tierra de Israel. Y vino a tierra de Israel. Nunca se llamó Palestina. Exacto. La palabra Palestina no aparece en la Biblia, en el texto escrito inspirado. Bien, ¿de dónde viene la palabra Palestina? Ya lo hemos explicado muchas veces. Viene del paleohebreo, Peleshet, que significa intruso, invasor o agresor. Exacto. ¿Ok? Los filisteos fueron el pueblo, en esencia, al cual se le aplicó esta palabra, cuando viniendo de Caftor o Creta o Chipre, porque eran originarios de esa región, unos seres descomunales con más de 2 metros de altura, con 6 dedos en cada mano, gigantes como Goliat, una raza ajena a esta región, llegó e invadió el Medio Oriente. Por eso los llamaron invasores. Desde ahí, lo repito, palestino o filisteo, si quieren usarlo, no es un título honorable, es un insulto. Invasor, agresor. Listo. Vienen y se instalan y toman posesión, Benjamín, de la tierra de los Abeos. Los Abeos eran uno de los 7 pueblos cananeos que habitaron esta tierra antes que los judíos salgan de Egipto, en la época de Moisés. Vienen y les quitan la tierra y se instalan en el lugar. O sea que cuando los judíos salen de Egipto y vagan los 40 años en el desierto y entran a la tierra prometida, estos ya habían entrado antes. Ya se habían instalado en los filisteos. ¿Cómo no? Entonces, ¿qué ocurrió? Se instalan como pueblos y fundan 5 ciudades bíblicas. Ashdod, que es donde vivo yo. Ashkelon, donde está nuestro amigo Daniel Borenstein. Está Ekron, Gaza, y hay una más que se me fue. Kiryat Gat. Gad, Ken. 5 ciudades que se llaman Pentápolis. Viene de 5 ciudades, las polis, ciudades de estado. Un concepto revolucionario griego de los gobiernos autónomos. ¿Ok? Mira, hasta la forma de gobierno de ellos era muy distinta a la de acá. Claro. Entonces fundan estas ciudades en esta región del Mediterráneo. Bien. A este pueblo filisteo, la Biblia lo menciona en todos los profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Cuando el pueblo judío regresa de la dispersión a Babilonia, los profetas menores, como Miqueas, Sofonías, no los mencionan más. ¿Por qué? Porque en el transcurso de ese tiempo, cuenta la historia, fueron exterminados por completo por los asirios. No quedó nadie. Entonces, cuando Jesús nace, siglos después, ya no habían filisteos en esta región del planeta. No habían filisteos, ya no existían, los habían exterminado. Por eso la palabra filisteo ni siquiera aparece en el Nuevo Testamento.
Entonces, cuando tú hablas de que los palestinos supuestamente son hijos de los filisteos, Jesús, ¿por qué no conoció un filisteo en su tierra en los momentos en que él vivió? No. Jesús se encontró con romanos, con griegos, con libaneses, con sirios, con egipcios. Se encontró con gente de los alrededores, pero nunca vio un filisteo, peor un palestino. Entonces, salto rápido a esto. En el año 135, el emperador Adriano le cambia el nombre al país, deja de llamarlo Israel y le coloca el nombre de Palestina. Palestina. Dos orígenes probables. Y creo que no se excluyen entre sí. El nombre del monte Palatino en Roma, uno de los 7 montes de Roma, es el monte Palatino. Aparentemente, en honor a ese monte, lo llama esta región. Otros aseveran que en referencia al pueblo filisteo, el ancestral enemigo de los judíos, pues agarra a este perverso y dice, ok, Para humillarlos. Vamos a borrar la presencia judía del lugar, vamos a borrar la presencia judía del lugar en la historia y vamos a decir que esto se llama Palestina, en honor a Filistea. Pero los árabes no tienen la letra P. Los árabes no pueden pronunciar hasta el día de hoy la palabra P. Por eso a ellos se les dice paisanos, porque no pueden decir paisanos como nosotros. No dicen, hola paisano, hola paisano, te dicen. Nunca te dicen paisano. Menos van a poder decir Palestina. Ellos dicen Palestina, con B de burro. Claro. Porque no hay, es una letra impronunciable en su lengua. En su lengua, exacto. Entonces, para que veas, decir que Jesús es palestino es un insulto a la historia. Es más, cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué título le colocaron, doctor Benjamín? ¿Qué colocaron en la cruz? El rey de los judíos. Yeshua, Nozri, Yeshua, rey de los judíos. Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Nazareno, rey de los judíos, exacto. Utiliza Mateo capítulo 2, cuando vemos que vienen los sabios de Oriente, eso de reyes magos, nada que ver, porque no eran ni magos, Dios condena la magia, o sea, no pueden ser magos, pues. Exacto. Eran astrónomos, no astrólogos. Profetas, astrónomos, claro. Ya, eran gente sabia que estudiaba los movimientos de los astros, pero no para regir el destino, sino para ubicación cartográfica. Bueno, exacto. Viene y pregunta eso. Ok, creo que nos hemos extendido mucho, pero ya la primera mentira, desmentida. Gustavo Petro es un mentiroso y cualquiera que asevere que Jesús es palestino es un mentiroso. El nombre de palestino aparece recién, 150 años después de Cristo, se utiliza por primera vez la palabra Palestina. Por ende, Jesús no puede ser llamado palestino. La Biblia lo llama judío. Y Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. Nunca habló de palestinos. Exacto. Quiero entonces agregar algo ahí, ¿verdad? Es muy importante esta aclaración para los hermanos que nos están viendo, los cristianos, como decimos aquí, Notrin o Javei Israel, cristianos amantes de Israel. Y los amigos de Israel, porque esto está trayendo confusión y hay personas, creyentes, estudiantes de la Biblia, que están empezando a tener estas confusiones con palestino. Lamentablemente algunas de las Biblias vaticanas o romanas hablan de Palestina como si fuera la tierra de Israel, porque hay un trabajo también de desconocer la legitimidad del pueblo de Israel como el pueblo escogido de Elohim para muchas cosas, que no es el tema ahora. Hay muchas cosas que todavía son vigentes. Entonces, ahí hay algo muy interesante porque, en primer lugar, la palabra filisteo se la ponen los cananeos, ¿no? Por eso los cananeos hablaban paleohebreo, pues. Entonces, correcto, estos eran diferentes pueblos que muy probablemente yo quisiera invitarlos a tu audiencia también, que yo sé que tú me das la gentileza de repetir el programa en tus redes. Yo tengo varios videos donde explico sobre el origen ario, que ario quiere decir iraní, Irán ario. Esos pueblos arios llegan hasta las costas del mar Egeo y terminan invadiendo Creta, Chipre y varias de esos archipiélagos, y ellos son los que en barcos llegan hasta Canaán y toman esa tierra que ya había estado, si bien es cierto, es la tierra prometida, estaba siendo habitada por aquel que la Biblia dice no iba a tener herencia, que era el hijo de Canaán. Entonces, por donde lo veamos, está súper mal enfocado. Entonces, si alguna persona
se quiere hacer llamar palestino, quien fuera, en este caso los árabes que vienen de los países circundantes, árabes si quieren hacerse llamar palestinos, ellos mismos se están autodenominando forasteros, intrusos, invasores. O sea, ellos mismos están utilizando un nombre profético, sobre todo para aquellos que estudian la Biblia, que les gusta la palabra profética. Esa es una. ¿Cómo le vas a llamar a Yeshua, a Jesucristo, invasor? Entiende que lo que Petro acaba de hablar es una herejía, es una palabra de humillación, que pretende humillar a nuestro Señor y a todos aquellos cristianos, porque en el mundo occidental, a los seguidores de Jesús, acá nosotros le llamamos Yeshua, ¿no es cierto? Yo le llamo Yeshua, le llaman Cristo, son los llamados cristianos. Entonces, es una afrenta muy grande. Tomemos nota de eso mientras el doctor Diamond nos va desarrollando los otros puntos que se hablan en el video. Lo voy a seguir poniendo, ¿verdad? Y no lo entendemos. Ese mensaje que nosotros leemos de Jesús, otros pueblos no tanto, es que ya no hay pueblo elegido en Palestina. Ni lo son el pueblo judío, que era una religión, no una etnia, porque eran palestinos, nacidos en Palestina. Ni lo son los señores cristianos blancos de los Estados Unidos, no son el pueblo elegido. Desde la voz de Jesús, cuando sacó a los mercanchifles del templo, decidió él, quizás lo pensó, no lo decidió, que el pueblo elegido de Dios es la humanidad. Son los únicos con cerebro pensando en lo que hemos descubierto del universo. Por eso somos el pueblo elegido. Okay. Ahí. Todos. Adelante. Bien. Otra barbaridad que declara este señor. Gustavo Petro no tiene la más mínima idea de lo que es ser o no ser judío. Mire, en la historia, Benjamín, el que mejor nos describió no fue un judío, fue el faraón de Egipto. Exacto. Cuando nosotros vamos al libro del Éxodo, capítulo 1, mire por favor en Éxodo, capítulo 1, versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo faraón, un nuevo rey, que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Cómo nos define este rey egipcio? Que por cierto, perpetra un genocidio en Egipto y el que se salvó es Moisés. Conocemos la historia. Nos define no como una religión, nos describe como un pueblo, listo, de los hijos de Israel, es decir, Jacob. Jacob es Israel, el nieto de Abraham, para que no lo sepan. Bueno, a Jacob Dios le llamó Israel, le cambió el nombre, que significa príncipe de Dios o el varón que lucha contra Dios. Bueno, como quiera, aquí hay que entender algo. Este hombre, este presidente colombiano, está diciendo una brutalidad de tamaño descomunal. Primero dice que Israel el pueblo de judíos es una religión. No es una religión. La religión es parte del pueblo. Parte del pueblo. No es todo. Hay ateos también en el medio del pueblo judío. Hay judíos que son budistas. Hay de todo. O sea, no judíos comunistas también. Hay judíos comunistas también, digo. Claro, bueno, pregúntele a Trotsky, pues, a Marx. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué definimos? Concreto. Israel no es una religión, es un pueblo. Ahora, ¿qué es pueblo? ¿Qué es pueblo? Para nosotros en la sociología, el pueblo es la base, la masa demográfica poblacional que tiene un ancestro común, vínculo de sangre. Ese es un pueblo. Una masa poblacional con ancestros comunes, cultura, tradiciones, entre ellos la religión también,
en común, que desarrollan su historia en un ámbito geográfico determinado. Ese es un pueblo, no una religión. Señor Petro, usted está totalmente equivocado, totalmente equivocado. Definir al pueblo judío por la religión es una... Realmente, señor Petro, por favor, estudie algo. Hay otro dato que me preocupa de su declaración. Ya no existe más el pueblo elegido, dice él. Podemos quitar un ratito todavía el video. Aquí hay un concepto que me preocupa, doctor Benjamín. Yo el otro día lo refuté y me mantengo en mi posición. El pretender, el tratar de negarle a Israel el lugar que Dios le dio en la historia es una aberración campal. Es decir, que Dios es un mentiroso. Yo parto de un concepto. Aquí el señor Petro confunde dos cosas. El que Dios ame a todos. Sí, ama a todos, la humanidad, claro. Dios ama a la humanidad. Claro que ama a la humanidad. A todos por igual. Pero una cosa es que ame a todos y una cosa es que elija a unos. El mismo Jesús nos dijo, muchos los son llamados, pocos los escogidos. Además, que quede claro, Dios siempre fue exclusivista en muchas cosas. Entre todos los pueblos de la tierra, escoge a Israel. Entre todas las tribus de Israel, escoge a la tribu de Leví para el sacerdocio. Siempre hizo cosas Dios que... Ahora, elegido, el pueblo elegido nunca fue desechado. El profeta Jeremías, capítulo 31, lo dijo, y no hemos tomado una referencia en el programa anterior. Dice, exacto, en 31 de Jeremías dice, si podríamos ir, por favor, al verso 35. Así ha dicho el Señor, que dé el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman las ondas, yo el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes que hacen salir el sol de día y la luna de noche, delante de mí estas leyes faltaran, dice el Señor, también o recién la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. O sea, será nación eterna Israel, le guste o no. Así ha dicho el Señor, si los cielos arriba se pueden medir y explorar abajo los fundamentos de la tierra, recién yo desecharé a la descendencia de Israel por todos los pecados que cometieron. Listo. En pocas palabras, Dios nunca va a desechar a Israel. Tiene un plan, un propósito, una promesa para con la nación de Israel. El Mesías, hijo de David, gobernará el mundo desde Israel y nadie lo va a poder evitar. E Israel se convertirá en la principal nación del planeta cuando el Mesías reine desde Jerusalén. Son profecías que se tienen que cumplir y nadie las va a poder evitar. Sea que el judío crea que el Mesías recién vendrá o que el cristiano crea que el Mesías volverá, como quiera, gobernará desde Jerusalén. Gobernará desde Israel. Se sentará en el trono heredado del rey David. Así que no vengan a decir que todo eso es una mentira, que todas esas profecías no se pueden cumplir. Dios sería un mentiroso. Decir que Dios no tiene un pueblo elegido es una absoluta barbaridad. Ahora, decir, los judíos se creen los favoritos de Dios. Mire, el favor de Dios está sobre Israel. A Israel le fue dada la ley de Moisés, le fue dada los pactos, las promesas, la del Mesías, en fin, la Biblia. Dios le dio muchas cosas que no le dio a ningún otro pueblo, únicas y exclusivas para la nación de Israel y para que de Israel se irriguen al mundo entero. Dios lo dijo claramente, Israel es la luz del mundo, así lo definieron los profetas, fue puesto como una luz. Que en Israel hay pecado, hay maldad, como en cualquier parte del mundo, aquí dice el profeta, aún así no los desecharé, porque Dios es fiel a lo que Él hace, a lo que Él promete, y Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob proteger y ser el Dios de Israel, pase lo que pase, venga lo que venga. Que hemos pasado momentos en que la nación se ha rebelado contra Dios y Dios la castigó, es otra cosa. Pero este señor no puede venir a decir, Israel ya no es el pueblo elegido, ahora somos todos. No, señor. Usted se sienta en la silla que le corresponde en la historia y deja a los judíos en el lugar donde Dios los puso. Así, le guste o no. Si no le gusta, mi amigo, qué pena. Usted está teniendo un problema no con los judíos, está teniendo un problema con Dios.
¿Por qué Dios escogió a los judíos? Dice que por amor y porque así lo quiso. Lo dice el Deuteronomio. No ustedes, por ser la nación más grande y más sabia, os ha escogido el Señor, sino por ser la más pequeña y la más insignificante, y porque quiso cumplir el juramento que hizo Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, os amó el Señor más que a todos los pueblos, dice la Biblia. Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Antes de Cristo y después de Cristo es el mismo Dios, el Dios de Israel. Él no cambia y Dios tiene un plan especial con la nación de Israel. Lo repito, nadie lo va a poder evitar. Y aquí hay una cosa que me preocupa. Habla con tal ligereza. Él dice, Gustavo Petro, entre otras cosas, dice las cosas que leemos acerca de Jesús. Primero, usted no creo que hubiera leído a Jesús. Porque si hubiera leído a Jesús, tendría otro concepto de la vida, señor Petro. Estamos muy mal ahí. Segundo, me sorprende que Gustavo Petro hable tanto de Dios. De la noche a la mañana se volvió teólogo. Bueno, aquí estamos en un problema. Gustavo Petro se ha declarado múltiples veces ateo. Ateo. Bueno, si usted es ateo, ¿de qué Dios habla entonces? No tiene coherencia. No hay lógica en su discurso. ¿Cómo voy a hablar acerca de algo que no existe? Dios. Sí. Pero un ateo que viene a hacerse el teólogo, no entiendo acá. No comprendo. Y la Biblia dice, no tome el nombre de Dios en vano. Porque será por inocente aquel que utilice su nombre en vano. Está hablando de un Dios en el cual él no cree. Y otro detalle. Esto no puedo dejar de lado. Sí. Petro no cree en Dios. Lo ha dicho, soy ateo. Pero sin embargo, está con chamanes, con brujos, con vudúes, bien metido en eso. O sea, no creen en el Dios de la Biblia, el Dios del bien, pero sin embargo va y busca fuerzas espirituales ocultas. Quiero terminar, pero para reafirmar lo que habíamos hablado. Bueno, ¿no? Sí, señor. Dice así, 50:16. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Porque tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Versículo 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Querida audiencia, queridos amigos, gracias, doctor Diamond. Ha sido un tiempo maravilloso y bueno, hasta la próxima. Yo cerraría Shalom. con... Sí, dígame. Cierro antes de este Shabbat Shalom final. Mire, yo a la luz de la Biblia, ¿no? De lo que yo veo, a Gustavo Petro le espera un peor final que a Hugo Chávez. Dios va a arreglar cuentas con él. Esa es la realidad. Se está metiendo contra Dios. Gustavo Petro ha levantado su boca contra Dios y ha alzado el puño contra el cielo. Se está metiendo en un terreno donde nunca debió meterse, pero no lo entenderá hasta que sufra la consecuencia de sus acciones. No lo digo yo no estoy amenazando, no soy quien, no soy nadie. Lo dice la palabra de Dios. El que los toca a ustedes, le dice Dios a Israel, es como el que me mete el dedo en el ojo, la niña de mi ojo. Dios va a proteger a Israel, así como librado de los terrucos del Medio Oriente, empezará Dios a agarrar cuentas con aquellos que están por allá y por otros lados. Del juicio de Dios, mi amigo, nadie se libra, porque Petro cometió un error. Un error cometió. ¿Sabes cuál? Metió a Dios en este baile. Y Dios dice su palabra. Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Se metió con Dios, pues asumirá la consecuencia. ¿Con qué moral vienes a hablar tú de mi palabra? Dice. ¿Qué me vienes a meter a mí en tu boca? Hacer tu boca a mí. Si tú eres un rebelde, le dice Dios. ¿Por qué me tienes que mencionar a mí? Dios se enoja y dice, pensabas que yo era como tú. O sea, quiere decir que esta gente tiene un Dios tan inmoral como ellos. Dice, entended ahora los que os olvidáis de Dios, no sea que yo los despedace y no haya quien los libre. Mire, Dios está furioso contra aquellos que, como este señor, lo utilizan a Dios. Ahora sí se acuerdan que hay Dios. Dios dice, a mí no me metas en tu boca, no me metas en tus asuntos. Lávate la boca. Le dice Dios a la gente que quiere jugar con su nombre.
Exacto. Podemos avanzar tal vez con el siguiente tramo del video. El siguiente tramo, claro. Y será nuestro destino si derrotamos la barbarie de hoy. Y la barbarie de hoy se derrota si Palestina es libre. Nosotros nos encontramos con los guerrilleros palestinos de la Organización de Liberación Palestina, el movimiento 19 de abril bolivariano. Y nos entrenamos juntos y aprendimos cosas juntos. Bolívar lo dijo alguna vez. Okay. Tenemos que vencer. Aquí tenemos que vencer. Y entonces nos toca. Bueno, aquí hay dos cosas que resaltar en la parte del video de Gustavo Petro. Primero, dice que Palestina sea libre. Palestina libre. ¿Libre de quiénes? ¿De judíos? ¿Es eso lo que él promulga? ¿Del río al mar? Palestina libre, free Palestine, que no es otra cosa que una declaración de guerra. Benjamín Netanyahu lo dijo. Palestina libre del río al mar es lo mismo que Heil Hitler, lo mismo que dijo. Netanyahu lo mencionó en excelentes palabras. Cuando él habla de Palestina libre, está diciendo libre de judíos. Ah, ¿y cómo lo van a conseguir? A través de un genocidio. Exacto. O sea, lo que está proponiendo Gustavo Petro es lo mismo que propuso Hitler. Exacto. Ya no en Europa, sino aquí. Es eso lo que está diciendo. En pocas palabras, él está propugnando el exterminio del pueblo judío en su propia tierra. Es eso lo que él está propugnando. Es textual. Cuando él dice, hay que frenar esta barbarie y la única forma es de que Palestina sea libre. Pregunto una vez más, ¿libre de qué? ¿Del terrorismo? No creo, porque eres terrorista también. Libre de judíos. ¿Y así y cómo? Matándolos. Exacto. Exterminándolos. Mire. Exacto. Y en segundo punto, en este discurso, evoca con nostalgia las épocas en las cuales él estaba en los desiertos de Libia, preparándose con Muammar Gaddafi, con Yasser Arafat y con todos los grandes terrucos masacradores de esta región que murieron de la peor manera, pues es el juicio de Dios contra los tiranos que odian a Israel, entre otras cosas. Que recuerde lo que pasó con Chávez, cómo acabó Hugo Chávez por bocón, por maldecir a Israel, cómo acabó, muerto en vida, podrido en vida, con un cáncer que le agarró en las entrañas, como él había dicho. Maldigo a Israel desde mis entrañas pues, y de mis vísceras, pues ahí le vino el cáncer. Bueno, exacto, como él muchos. Pero aquí evoca como gran cosa sus tiempos. Claro, al fin y al cabo, como decimos en Perú y en Bolivia, es la misma chorita con otra polera. Literal. O sea, Petro se está colocando al nivel de los más grandes terroristas del Medio Oriente y habla de ellos con total admiración, con nostalgia. ¡Wow! Cuando ellos dicen de que no debe existir Israel, tenemos que recordar que la prueba de que ellos no quieren que exista Israel es que 9 veces se les ha propuesto que sean un Estado y siempre lo boicotean. Y habrá una 10ª y una 11ª y la volverán a boicotear. Ellos no quieren un Estado, ellos desprecian el sistema de naciones normales, además porque eso les permite una corrupción sin precedentes. Y por esa razón, porque ellos dicen, nosotros solo podemos existir si matamos a todos los judíos. Ahora mencionar, ¿no? Creo que es digno de resaltar que la idea de él, el hilo conductor de su discurso es Palestina libre, exterminando a los judíos. Eso es lo que él pretende. Definitivamente no hay diferencia entre leer Mein Kampf, mi lucha de Hitler, y escuchar el discurso. Es lo mismo. Pero luego ellos nos llaman a nosotros nazis. O sea, son unos demagogos de alta gama. Si los creyentes no estudian bien su Biblia y no se ponen las pilas para entenderlas, y por eso es tan importante tu programa, David, los programas que hace FINA, que hacen tantas personas en el YouTube de Israel, hay que empezar a mirar las noticias porque están trayendo una gran confusión y el que no se pone las pilas se va a seguir confundiendo. Yo quiero explicar esto rápido. Sí. Los que dicen que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, hay cosas que hay que entender básicas.
Para que exista un genocidio se necesitan dos cosas: la intención y los medios para lograrlo. Jamás el 7 de octubre demostró cuál es su intención: exterminar a todos los... Si jamás tuvieron una bomba atómica, no les importa morir ellos más. Barren con todos. Vamos del otro lado. Israel tiene armamento para hacer desaparecer Gaza en 5 minutos. En 5 minutos desaparece hasta el perro y la pulga que habita en el perro, en la franja de Gaza. No se libra nadie. Israel tiene cómo lograrlo. En 5 minutos desaparece la franja de Gaza. ¿Pero por qué no lo hace? Porque la intención de Israel no es cometer un genocidio. Ahí está claro, los que quieren genocidio son ellos contra nosotros. Sin embargo, nos culpan de lo que ellos quieren hacernos. Es increíble, psicópatas. Son psicópatas y ahí está. Sí. Perdón, ¿cómo decías? Culpar a otros, culpar al otro de lo que ellos quieren hacer. Sí. Exacto. En psicología eso es proyección. Duras ante la barbarie. Porque yo dije que no iba una sola tonelada de carbón más a matar bebés palestinos. Y aquí hacemos en la OTAN, si los principales jefes de la OTAN están con el genocidio, ¿qué hacemos ahí? No es la hora de reconfigurar militarmente el mundo. No hay un ejército latinoamericano. No puede haber un ejército de la salvación de la humanidad que haga valer las ideas, porque aprendimos en el M-19, esto es político-militar. Increíble. Hegel lo decía, primero van las ideas, después los cañones, si no las ideas son comida de ratones. Caribe invita a soñar, pero también a volver realidad el sueño. ¿Qué hacemos en la OTAN nosotros? ¿No llegó la hora de otra alianza militar? Porque ¿cómo podemos estar con ejércitos que tiran bombas a los niños? Esos ejércitos son ejércitos de libertad. Acá él está planteando una pregunta. ¿Qué hacemos en la OTAN? Es lo que usted decía. Si Pedro Sánchez dirigiera la OTAN, bombardean Israel. Pero ¿por qué la OTAN apoya a Israel? ¿Por qué las potencias europeas están en contra de Irán? Porque saben a dónde van. Exacto. No se prestan al juego. Porque saben perfectamente en Europa que el día que el ayatolá tenga un arma nuclear y la lance contra Israel, mañana se las tira a ellos. Ellos saben perfectamente lo que está pasando. Ellos tienen clara la figura. Sin embargo, Petro dice, bueno, nosotros no tenemos nada que hacer en la OTAN. ¿Por qué no formamos un ejército nuestro? Fíjate, y dice, no basta lo político, hay que ir a lo militar, a los cañones. Mira lo que está planteando. Mire, muy delicado. Hay lo que es muy peligroso. Viniendo de un terrorista y de un guerrillero como es él, hay que creerle. Exacto. Hay que creerle. Hay que creerle, no hay que menospreciarlo. Es una declaración diametral. Petro dice, aquí no basta con hablar. Aquí hay que actuar militarmente. Lo dice textualmente. ¿Qué es lo que pretende? Él sabe que en una guerra, por favor, Colombia versus Israel, mira lo que puede terminar eso. Irán, con todo lo que tiene, no nos hizo nada. Irán, con todo lo que tiene, no nos hizo nada. 7 se nos vinieron encima y a los 7 les fuimos dando palo uno por uno. ¿Tú te imaginas en proporción lo que sería una guerra entre Israel y Colombia? Dios no lo permita. Dios no lo permita, pero sería el fin de Colombia. Exacto, definitivo. No va a ser. Colombia es un pueblo hermano, es un pueblo amigo. La mayoría de los colombianos están en contra de este señor. La gente en Colombia ora y bendice a Israel, la mayoría de la población. Entonces, pero la propuesta que él hace es, dice, no, y le dice a 32 naciones que están sentadas ahí, 32 están. Les está diciendo, unámonos, no con el ejército de la OTAN que apoya a Israel,
sino que hagamos nuestro propio ejército, pasemos a la acción. No basta, dice, con las palabras, vamos a los cañones. Mire, Gustavo Petro está jugando con fuego, pero aquí hay algo que me preocupa, que es lo subsecuente. Él sabe hasta dónde llega. Él sabe que en una guerra contra Israel, entonces, voy a hablar en término colombiano para que me entiendan. En Colombia, esa es pelea de tigre hambriento contra burro amarrado. No tienen opción. Pero, no se olvide usted que el método de lucha de él es el mismo que el del Hamas. Él lo hizo toda su vida cuando fue guerrillero en Colombia. ¿Qué es lo que está diciendo? Implícitamente está dando a entender Petro, me pregunto nomás. ¿Actuar secuestrando judíos? ¿Asesinando israelíes? ¿Cometiendo atentados contra consulados y embajadas en todos los países de esos 30 signatarios que estuvieron en esa reunión? ¿Es eso los que los está motivando a actuar directamente persiguiendo a judíos, atacando comunidades judías, prácticamente que legalizando el antisemitismo en sus naciones? ¿Es eso lo que está diciendo entre líneas el señor Petro? Israel no va a caer en tal provocación, pero yo le tomaría la intención. La intención es muy clave. Petro lo que está promoviendo es acciones contra la vida de los judíos en las naciones donde esos 32 países tengan judíos ahí dentro. Eso es lo que está. Terrorismo contra los judíos en esas naciones. Eso está proponiendo. En el fondo, esa es la idea. Porque en una guerra ejército no tiene cómo ganar. De la oscuridad. Nosotros debemos tener ejércitos de la luz y juntar nuestros ejércitos y pensar las cosas bien. Aquí no pueden ya llegar armas israelíes y están llegando. Y el ministro de Defensa de este gobierno debe responder por eso. Y aquí en esta casa, Cancillería y otros ministerios, incluso funcionarios que se llamaban disque comunistas, ayudaron a ponerle la trampa al presidente con una figura de 2 palabras, que ya no me acuerdo cuál es, que hizo inocuo el que se prohibiese exportar el carbón. Y Glencore y Drummond están llevando el 60% del carbón que necesita Israel, porque somos los 5º exportadores mundiales de carbón y el país de la vida está ayudando a matar la humanidad. Yo no quiero exportar carbón ni explorar gas, lo he decidido. Y se acabarán las últimas reservas de petróleo porque eso mata a Colombia y mata a la humanidad. Y preciso, entonces prohibimos exportar carbón y nos hacen trampa desde el mismo gobierno. Y la canciller tiene la orden de cambiar el decreto de inmediato. Paramos la ahí. relación con Europa no puede ya pasar con pueblos que ayudan. Pueblos no, porque los pueblos europeos. Paramos ahí. El presidente Petro está tocando un punto clave. Durante su mandato, él rompió relaciones diplomáticas con el Estado de Israel el año pasado, diciendo que Israel comete un genocidio en Gaza y que rompe relaciones diplomáticas. Adiós, embajador. Chao, para afuera. Luego ordena detener la exportación de carbón que Colombia le hace a Israel. Pero dice textualmente aquí, se sigue haciendo, dice, porque mi propio gobierno me ha tendido una trampa. Pues nadie le hace caso. ¿Cuánto de dinero pierde Colombia al exportarle carbón a Israel? ¿Quién pierde? No es Israel. Si no le compra a Colombia, va a comprar de otro lado. El que pierde es Colombia, no pierde Israel. Israel no se va a perder de comprar carbón porque Petro no le quiera vender, ni que fuera el único que lo tuviera. O sea, no le afecta. Pero a mí hay algo que me sorprende en su primera parte de la declaración. Es en la cual él afirma y dice, ya no más armas israelíes en el ejército colombiano. No más armas. Quiero explicar esto. Por favor. Israel le vende las mejores armas del mundo a muchas potencias, a muchas naciones. De hecho, toda la aviación militar brasilera depende de Israel. En Colombia, el ejército colombiano, aquí hay que entender,
Colombia lleva una guerra de más de 50 años contra los grupos subversivos en su país. M-19, las FARC. Quitamos un ratito eso, por favor. No, perdón, M-19, entró sin darme cuenta. M-19, las FARC, el ELN, autodefensas, todos esos grupos que se han peleado el control de parte de los grupos de narcotraficantes que pelean la torta sabrosa que es Colombia. Como Pablo Neruda, el poeta chileno, definió a Colombia. ¿Cómo la definió Pablo Neruda en su poema Las Américas? Colombia, bella y enlutada, así la llamó. Es un país bello pero enlutado, porque todo el mundo se mata por comer el pastel ahí dentro. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? El ejército colombiano, en una lucha frontal de más de 50 años contra los grupos subversivos, tuvo que pedir ayuda y adiestramiento a Israel. Ahora Petro dice, no, ya no más. Viniendo de un terrorista subversivo, claro, ¿cómo va a querer? Lo que quiere él es desarmar al ejército colombiano, al ejército del gobierno. Al prohibir la importación de armamento israelí o de repuestos israelíes, automáticamente paraliza, baja la moral del ejército regular de Colombia. ¿Y a quién cree que va a potenciar? Pues ya me callo. Mejor no diga. A buen entendedor, pocas palabras. Obvio, pues hay un interés. Pues. Claro que hay un interés. Claro que hay un interés. No hay más que añadir ahí. Avancemos. Ellos no ayudan. Con gobiernos europeos que traicionan a su propio pueblo y están ayudando a tirar bombas. Y el carbón colombiano no se vuelve bombas en Israel para matar niños. Si nos alcen los aranceles, lo que sea, otros pueblos nos ayudarán y comprarán nuestros productos. Colombia compra aceite de oliva a Palestina, no a Israel. Los palestinos lo hacen, los israelíes le ponen la marca. No. Colombia le compra a Palestina y no le vende a Israel. No porque odia a Israel, yo soy de la tesis de los dos estados. Soy de esa tesis. Creo que ya el mundo permite que judíos desde hace miles de años y gente descendiente de los árabes, porque también tienen una descendencia que fue escrita en la Biblia. Entonces nos dicen antisemitas, término religioso, y cuando yo voy a leer dónde estaba Sem, pues me aparece que es descendiente tanto de gentes que llamaban de los pueblos árabes como de gentes que llamaban de los pueblos judíos, y eran el mismo pueblo. Judíos y árabes en Palestina son el mismo pueblo y tienen el mismo origen. No tienen que matarse entre sí porque encontrarán solo la soledad que encontró Jesús, cuando los romanos, que si no eran de ahí, lo mataron. Bueno, de la OTAN tenemos que salir. Tenemos que configurar un ejército de la luz con todos los pueblos del mundo que quieran. Y tenemos que decirle a Europa que si quiere estar con América Latina o con África, deja de ayudar a los nazis. Y tenemos que decirle al pueblo... Qué terrible declaración. Yo quisiera analizar esto. Él dice, no es que Colombia odia a Israel. Sí, en eso tiene toda la razón. Colombia no odia a Israel, pero yo dudo de sus buenas intenciones, de las de él, la dudo. Segundo, él habla sobre antisemitas y semitas, dice que los árabes y judíos tenemos el mismo origen. Exacto, Abraham es el padre de los dos. Y Abraham es descendiente de Sem, el hijo de Noé, el que sobrevive en el diluvio. Hasta ahí Gustavo Petro va bien encarriladito. Está diciendo una gran verdad. Pero luego vuelve al tema de decir, salgamos de la OTAN, formemos nuestro propio ejército. Vuelve a lo mismo. Y viniendo de un guerrillero. Segundo, él dice, es hora que Europa entienda, dice, que sin África y Latinoamérica no puede hacer nada, así que tiene que elegir. Que Europa elija. Si quiere algo con Latinoamérica y África, tiene que dejar de dar bombas a los nazis. A ver, señor.
Aquí hay una locura total. Se vuelve a perder en el camino. Primero le dice a Europa lo que tiene que hacer. A ver, dígame. El otro día no se lo dijo Macron en su propia cara a Petro. Le dijo, ¿y usted me va a venir a dar sermones aquí? Le dijo. Se lo dijo en su cara, delante de todos. Usted no me venga a mí a dar sermones a mí. Los europeos, ¿sabes qué hacen con las declaraciones de Petro? Quitan la nariz, no es otra cosa, por ser decente. Eso hacen con las declaraciones de Petro. ¿Tú crees que Europa se va a dejar chantajear? ¿Tú crees que Europa se va a dejar chantajear? ¿Estados Unidos se va a dejar chantajear por Petro? Por el amor de Dios, pues. Nunca. Lo repito, Europa sabe el peligro que es el islamismo radical. Ellos en el fondo saben que si Israel pierde la guerra a manos de los terrucos aquí, luego van por ellos allá. Y no lo van a permitir. De una u otra manera van a apoyar que Israel frene a los grupos terroristas. Lo dijo el canciller alemán. Israel está haciendo el trabajo sucio por nosotros. Israel es el que está haciendo el trabajo sucio por nosotros. Israel es el que está luchando contra ellos. Todos deberían luchar contra Hamas. Todo el mundo debería luchar contra Hezbollah. Todo el mundo debería luchar contra los hutíes si quieren un mundo de paz. Pero no. Ese trabajo nos lo han dado a nosotros y bueno, nosotros tenemos que hacerlo. Porque nosotros lo hacemos no porque nos guste. Es porque es nuestra sobrevivencia como nación. Se acabó. Nosotros luchamos por sobrevivir. Y ahora, y si ellos se benefician, amén. Pero aquí me preocupa estas declaraciones de Petro que quiera supuestamente chantajear. Mire, yo le voy a decir una cosa. De los 32 países que estuvieron en la reunión, ni siquiera la mitad firmó el convenio final, el acuerdo final. ¿Por qué no lo hicieron? Porque Europa les dijo, y el Trump también les dijo, cuidado. Cuidado porque yo voy a tomar represalias contra ustedes y les voy a aumentar los aranceles. Y Petro dice, no importa, dice, que nos aumenten los aranceles. Otros nos van a comprar nuestros productos. ¿Así? ¿Así? ¿Usted está seguro de eso? Entonces, ¿por qué cuando se puso bravucón con Donald Trump a los pocos días que asumió el mando y Trump le dijo, le voy a aumentar los aranceles a Colombia, se agachó la cabeza el man? Que pura boca, pues, mano, pura boca. Norteamericano de todos los colores, porque ya es de todos los colores, que dejen de ayudar a los nazis. Hitler murió. Sus ideas siguen en los ejércitos de la oscuridad. ¿Y nosotros por qué no estamos haciendo el ejército de la luz? Porque al final, si no nos hacen caso, si nuestro llamado al diálogo no detiene las bombas, si el Guernica sigue en todas partes, y yo sé lo que me cuestan estas palabras porque ya me amenazó un magistrado, un ex magistrado conservador del Cauca y un ex senador del Cauca. El Cauca fue tierra de esclavitud, pero ahora es tierra de libertad. Que me iban a extraer, que le pidiéramos a la Mossad que extrajeran al presidente de Colombia a la fuerza. Pues que lo intenten. Una mujer salvó a Bolívar, de pronto me aparece una. Ojalá. Pero no podemos callarnos. Un ejército de la salvación del mundo para que las ideas no se la coman las ratas. Y ese ejército comienza en el Caribe o en otra parte del mundo. Nos tenemos que juntar para que nos respeten. En el Caribe. Ojalá no usemos nunca eso. Nosotros dejamos las armas. Al-Fatah dejó las armas. Nelson Mandela dejó las armas. Muchos de los que estábamos en el desierto de Libia dejamos las armas, no las usamos más, usamos la palabra, ejemplos magníficos de paz, ojalá, pero tienen que respetarnos. Nuestra voz no es de payasos, nuestra voz se respeta y que Bueno, sí, es una voz de payasos, la verdad, le guste o no, porque es así como lo miran a usted. Desgraciadamente, el presidente se sabe que tiene problemas de alcoholismo y de drogadicción permanente. O sea, pues escucharlo hablar a ustedes es como escuchar a Cantinflas. Esa es la realidad. ¿Te acuerdas de Cantinflas, no? Pues sí, pero era un personaje creado. Nada. Porque Cantinflas era un genio. Digamos, Mario Moreno era un genio.
Hablaba mucho, pero no es un personaje. de la palabra cantinflea. Bueno, Claro. él dice que lo amenazaron con lo de la Mossad. Yo, por razones de seguridad, me entenderás, no puedo hablar de eso. Aunque tengo mucho que decir, pero prefiero callarme. Exacto. Se habla de ejército de salvación. Vuelve a hablar de implícitamente ejército y tomar armas contra los nazis. O sea, le llaman nazi a Netanyahu y a todos nosotros. Para él, todos los nazis somos nosotros. O sea, los que luchamos por cuidar la tierra donde nos pertenece. Nosotros existimos desde muchos siglos antes de lo que él puede imaginarse en este lugar. O sea, segundo lugar dice, hemos dejado las armas como Al-Fatah, hemos dejado las armas como Mandela, pero implícitamente está diciendo no tenemos problema en volverlas a tomar, pues. Lo repito, él sabe que no puede formar un ejército regular. Lo sabe bien. Él está incitando a la violencia contra los judíos en esos países. En el fondo de los fondos está promoviendo atentados contra los judíos en las naciones. Ese es el mensaje de Petro. No podemos ir a una guerra contra Israel, primero por distancia geográfica. Y segundo, podemos nosotros sí formar nuestro ejército y como somos terrucos, pues usemos los métodos de un terruco. ¿Qué usa el terruco? Secuestros, coches bombas, explosiones, ataques a embajadas, a consulados, a personalidades judías, intereses judíos, boicotear. Es eso el fondo de lo que él está proponiendo. Y que no se meta con la Mossad, no se lo aconsejo. No se lo aconsejamos, exacto. Y se lo decimos desde Israel, no es una buena idea meterte con la Mossad. Además, no debiera ni mencionar a la Mossad porque no sea que se active. Exacto. Bombardean y hacen bombas, tienen que respetarnos. Y eso es político-militar. Militar. Y nos tocó. Y si solo es político, ojalá no usemos lo militar. Pero nos tocó. Luego nuestro grupo de la EIA tiene que ir más allá también. Más allá. Porque si no, no se va a detener el genocidio en el mundo. Y la barbarie va a ser. Y yo lo que quiero es una humanidad de seres en todas partes del planeta y creo que todos nosotros. Así que nos tocó. Y termino estas palabras gritando, ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Palestina libre! ¿Libre de qué? ¿Por qué no dice libre del terrorismo del Hamas? Pero antes, al contrario, él ha llamado, doctor Benjamín, a la insurrección del Hamas. De eso tú nos puedes aportar. Y por favor, cuéntanos, Benjamín, ¿cuáles han sido las 6 resoluciones que han tomado en esta reunión? Porque se reunieron y tuvieron que haber llegado a algo de conclusión. Por favor, cuéntanos. Bueno, intentaron, ¿no? Dice, número 1, la prohibición del suministro de armas, municiones, combustible militar, equipo militar y bienes de doble uso a Israel. O sea, que nadie le pueda proveer eso. 2, revisión... Perdón. Sí. Lo que él está propugnando y proponiendo, lamentablemente, señor Petro, no se va a poder. Porque quien nos da las armas es Estados Unidos. Las armas, bombas, qué sé yo, nos las da Estados Unidos. O sea, si usted logra convencer a Trump de lo contrario, quién sabe. Pero lo dudo, no lo va a lograr. O sea, quien nos da las bombas para defendernos es Estados Unidos. O sea, que olvídese que usted vaya a conseguir ese resultado. Segundo, si Israel... Sí, perdón, disculpa. Sí. Segundo punto que si Israel no tuviera armas de las bombas que nos dan Trump y todo, nosotros sabremos luchar con nuestras propias manos para defendernos y hacernos respetar. De eso sí téngalo por claro. Porque el 7 de octubre pasó una cosa. Cuando la nación de Israel entendió la gravedad de lo sucedido acá en el sur, cuando la televisión ya mostró a cabalidad la magnitud del daño, Benjamín, yo te pregunto, si no fuera que uno tiene temor de Dios y amor a Dios, en el corazón de cualquier israelí estaban las ganas de entrar a Gaza y de torcerles el pescuezo a esos. Era tal la furia y la rabia que no solamente querían entrar los militares de una vez a Gaza, quería entrar todo el país y rescatar a nuestros hermanos. Les recuerdo que todavía hay 50 secuestrados, que no los devuelve el Hamas, por los cuales nadie alza la voz. O sea,
Fíjese, o sea, no solamente son las armas que nos llegan de Estados Unidos, y tampoco es que Estados Unidos nos regala, nos las vende. Que quede claro, nos las vende, no es un favor. Y Estados Unidos no va a dejar de vendernos porque Petro lo diga. Siguiente punto. Exacto. Revisión y suspensión de contratos públicos con empresas que se benefician de la ocupación, entre comillas, israelí, incluyendo sectores claves como el militar y el tecnológico. Ahí se friegan ellos. Israel le vende tecnología al mundo por $5,000 millones anuales. Es una nación tecnológica. Si dejan de comprarnos, se friegan ellos y vuelven a la edad de piedra. Así de sencillo. Porque hasta sus computadoras, los chips del celular, necesitan tecnología israelí. Exacto. O sea, si no necesitan tecnología a Israel, el mundo se paraliza, mi amigo. Así de sencillo. No es una exageración. Si dejas de comprar tecnología israelí, el mundo se detiene tecnológicamente. Porque los genios en tecnología no son los japoneses, no son los alemanes. Les guste o no, es Israel. Así es. Número 3. Activación de acciones legales internas, juicios, sanciones, embargos, para quienes apoyen directa o indirectamente la ocupación o crímenes de guerra. Bueno, Supongo que de aquí Israel. no solo eso. Benjamín, ya se han escuchado casos lamentables de soldados israelíes que por vacaciones viajaron a otro país y los quisieron enjuiciar y meter presos acusándolos de genocidio a los soldados que estaban de vacaciones allá, que fueron a visitar a sus familias. Así es. Aquí lo que quieren desatar es una verdadera cacería de brujas contra cualquier judío que defienda el derecho de Israel a existir. Eso es lo que están buscando. Sea por internet, por cualquier medio. Listo. Ni tú ni yo nos libraríamos. ¿Sí? Así es. Punto 4. Impulso a la aplicación de órdenes de arresto internacionales emitidas por la Corte Penal Internacional contra altos cargos israelíes según el Estatuto de Roma. Meter preso a Netanyahu. Sí. Mire, voy a ser claro. Donald Trump emitió sanciones contra la Corte Penal Internacional de La Haya, ¿cierto? ¿Y qué hicieron los jueces? Renunciaron, porque saben los que les puede venir encima. Es que saben que Trump no es Biden, saben muy bien que Trump no está jugando. Y lo ha dicho muy claro Trump. Se meten contra Israel, se meten contra mí. Listo. Exacto. Punto. Número 5. Congelamiento o suspensión de relaciones diplomáticas, militares y comerciales con Israel por parte de los países firmantes. ¿Ya? El punto 6. Apoyo a mecanismos jurídicos internacionales, especialmente tribunales como la CIG y la CPI, para perseguir crímenes de guerra, limpieza étnica o genocidio. Está repitiendo, ¿verdad? Lo mismo que he puesto arriba. Ahora, aquí lo que tú decías, los países firmantes son solo 12. ¿Los leo? 32. ¿Ah? Bueno, pero 12 de 32. Pero no firmaron todos. O sea, fueron convocados 32, dice, pero la resolución fue respaldada o sea, firmaron de manera real solo 12 países: Bolivia, Cuba, Colombia, Indonesia, Irak, Libia, Malasia, Namibia, Nicaragua, Omán, San Vicente y Sudagrinas y Sudáfrica, que es uno de los... Él bien mencionó a Nelson Mandela, ¿verdad? Durante la cumbre del 15 y 16 de julio. O sea, 20 países participaron, pero no firmaron. Tristemente, y aquí como boliviano, a mí me da tanto dolor que el gobierno boliviano haya firmado ese documento. Es una verdadera vergüenza. Una verdadera pena. Impresionante. El daño va a ser las represalias de Donald Trump contra estas naciones, contra esas 12 que firmaron. Van a ser violentas las represalias económicas que Donald Trump se las va a meter, pero hasta por la nariz a esos países. Y quienes van a salir afectados no son los gobiernos, sino sus empresarios y sus poblaciones. Doctor Benjamín, ha sido un placer para mí compartir con agradecerte este tiempo. Hemos analizado lo más rápido posible el discurso de Petro. Creo que muchos puntos en el tintero, pero a grosso modo, Petro está amenazando con actos
contra Israel, no en Israel, sino contra los judíos en el mundo. Ese es el peligro más grande de lo que yo sacaría como conclusión de sus amenazas. Excelente, no, muchísimas gracias. Creo yo de que podemos también nosotros, yo individualmente en mi canal voy a hacer un poco un resumen de lo que hemos hablado y bueno, yo creo que podemos seguir analizando estos temas. Amén. Muchas gracias. Excelente. Shalom, doctor. Muchas Doctor Ryan, gracias. un abrazo fuerte. Nos vemos pronto, aquí en Jerusalén. Shalom. Gracias. Bye bye.